volumen 1725, diciembre 8, 1924. Acerca de la Inmaculada Concepción, prueba a la cual fue sometida la Virgen. Estaba pensando acerca de la Inmaculada Concepción de mi soberana Reina Mamá. A mi mente afluían los méritos, las bellezas y los prodigios de su Inmaculada Concepción. Prodigio que supera todos los demás prodigios hechos por Dios en toda la creación. Ahora, mientras esto pensaba, decía entre mí, grande es el prodigio de la Inmaculada Concepción, pero mi mamá celestial no tuvo ninguna prueba en su concepción. Todo le fue propicio, tanto de parte de Dios como de parte de su naturaleza creada por Dios tan feliz, tan santa, tan privilegiada. Entonces, ¿cuál fue su heroísmo y su prueba? Si de la prueba no fue excluido el ángel en el cielo ni Adán en el Edén, ¿acaso solo la reina de todos debía ser excluida de la aureola más bella que la prueba debía poner sobre su cabeza augusta de reina y de madre del Hijo de Dios? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Bueno, yo creo que es un cuestionamiento que se hace Luisa muy obvio, muy lógico, ¿no? O sea, si ella fue inmaculada, si ella fue creada inmaculada, pues entonces, ¿cuál fue el mérito que tuvo para hacer eso? Se supondría que Dios así la creó y por lo tanto ella no hubiera participado en lo más mínimo en esto. Sin embargo, ya empezamos a ver que hay una prueba. Jesús nos dice que ninguna criatura es aceptada por Él, o sea, por la divinidad, sin una prueba. Porque la prueba es la decisión libre de una criatura de aceptar la vida que Dios le está ofreciendo, que es la vida divina. Si no la tiene, si no es libre, hubiera sido totalmente una esclava, hubiera sido un títere de Dios, cosa que definitivamente no es verídico, ¿sí? Así que, a ver, vamos a continuar. Sí. Hija mía, nadie puede ser aceptable a mí sin la prueba. Si no hubiera estado la prueba, habría tenido una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. Y ella, sin perder un instante y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad sin quererla conocer más. Y nosotros le hicimos don de la nuestra. Y en ese intercambio de donación de voluntades por ambas partes, concurrieron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción de la más privilegiada de todas las criaturas. Tiene New Doctor. Digo, lo que decíamos, o sea, nadie es aceptable a Él sin la prueba. Ahora, y lo mismo también, si no hubiera habido prueba, María no hubiera podido elegir, por lo tanto no habría un acto libre de ella y sería esclava, sería un juguete, un títere de Dios, ¿no? Ahora, dice, no puede tomar parte en nuestro libre amor.
que es esa finalidad con la cual Dios nos creó, el llegar a entablar esa relación de amor entre Él y su criatura. Ahora, aquí es algo que necesitamos entender. Por todo lo que María iba a hacer, todo lo que Dios tenía el plan de hacer a través de la humanidad de María, todo eso y los méritos de su Hijo, o sea, es creada su alma dentro de la Trinidad Santísima. Por lo tanto, está ausente la culpa original. Ahí está la inmaculadez de María. Pero ahí viene la prueba. ¿Qué es la prueba? Es la misma prueba de nosotros, pero toda en un solo instante. Le presentan lo que es la voluntad divina, lo que es el plan de Dios, y por otro lado le presentan la voluntad humana, lo que la voluntad humana hace con la voluntad de Dios. Entonces María ve todo el horror de lo que es la voluntad humana, percibe la destrucción de la propia criatura y la destrucción que hace de la vida divina que Dios quería darle a toda la humanidad. Y en ese momento siente horror de ella y dice, no quiero nada con la voluntad humana. O sea, no quiero nada por esto, ¿sí? Entonces, en ese momento, María consigue la inmaculadez. María es inmaculada por creación, sí, pero estaba, o sea, era un don que se le había dado, pero que estaba a prueba. Y en la prueba, cuando María pasa la prueba, en ese momento María se hace poseedora de ese don. O sea que la realidad de esta inmaculadez de María no es solamente la creación de ella dentro de la Trinidad, sino es el acto decidido de ella de renunciar a la voluntad humana y adherirse a la voluntad divina. Otra vez, dos actos juntos. Los fiat, cada vez que Dios dice fiat, cada vez que Dios dice hágase, lo dice pero a través de una criatura. No lo dice solo. Cuando Él dice fiat lux, hágase la luz, parece que lo está diciendo solo, pero ya a través de los escritos nos van explicando que ese fiat lo hace junto con la humanidad de Jesús. O sea, junto con la humanidad del Verbo. Esa humanidad del Verbo toma todo lo de toda la familia humana y le da al Padre el pago en gloria, en amor, y gracias a eso el Padre decide llevar a cabo la creación. El segundo fiat, o sea, el segundo hágase, es a través de María, porque es la redención. Y lo tiene que decir a través de ella. Y ahora María une su fiat al fiat divino y empieza en ella la segunda obra de Dios, que es la redención. Son tres fiat que Dios va a decir, son tres grandes obras que Dios va a hacer. Y el tercer fiat, la tercera obra, se hace a través de María, de Luisa, que es otra que tiene que decir fiat junto con Dios para que se lleve a cabo la tercera obra. Pero aquí lo que estamos viendo es el fiat de María, ¿sí? No quiere conocer su voluntad. Y en ese momento Dios ya le hace don, ya firmada la posesión de que va a tener la voluntad divina como naturaleza. Y en ese momento concurre todos los que la divina voluntad contiene. O sea, todos los méritos, todas las bellezas, todos los prodigios, todo el amor, todas las obras de Dios concurren en la Inmaculada Concepción. Están ahí poniéndose sobre de ella y ella logra en ese momento
ser la reina de todos, porque todo queda en su concepción. Más adelante nos van a hablar de eso, pero bueno, aquí está más o menos ya indiciado, ¿sí? Pero María tuvo una prueba y la prueba fue esa. O sea, por lo tanto, ya en la vida en terrestre de María, en el momento que viene a este mundo, María ya había renunciado a su voluntad, ya había pasado su prueba, la pasó en forma perfecta y durante todo el transcurso de los años que iba a estar aquí. No necesitó estar diciendo sí o no, igual que nosotros. O sea, nosotros en cada momento estamos en esa disyuntiva de decir, quiero o no quiero unirme, quiero o no quiero unirme. Y por eso son las caídas, por eso son ese acto de levantarme y volver a caer y volverme a levantar, de recurrir al sacramento de la penitencia para quitar la parte dañina que había matado la gracia en mí. En fin, María todo lo hace en un solo instante, en la eternidad, cuando es creada su alma. Y lo que a mí me parece importantísimo es entender que es María la que consigue la inmaculadez. Dios la pone a disposición de ella, pero ella es la que la consigue pasando su prueba. O sea, no pensemos que María es inmaculada porque Dios la hizo inmaculada, porque eso es quitarle el mérito a ella. Seguimos. Doctor, Sí. pero además, buenas noches, disculpe, no lo saludé. Además, María, además de que consiguió su inmaculadez desde el principio, ella durante toda su vida dijo sí, porque podría haberse salido, ¿cierto, doctor? No, ya Es no, como que ¿no? ya no. Recordemos que No, Jesús nos dice que la prueba para los hijos de la divina voluntad, que ya no es la prueba de las o no hagas, que esa sí, sería la prueba que estamos pasando nosotros, que esa prueba ya la pasó Él por nosotros. Y sí. ahora la única prueba que nos reserva es el entrar en su voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Uh-huh. Entonces, María conoció perfectamente todo lo que podría haber realizado con su voluntad humana. María conoce lo que la voluntad divina quiere, lo que la divina sufre, y en ese momento dice sí. Pero es un sí donde se sumerge totalmente en la divina voluntad, sabiendo que de ahí no se sale y ni ella quería salir de ahí, porque ya tenía el conocimiento del pecado. Uh-huh. Nosotros somos a veces demasiado necios y tenemos que llegar a tocar fondo en nuestras costumbres, en nuestros vicios, para entender que no debemos seguir ahí. Y ahí es cuando podemos surgir, resurgir. María no necesitó eso. María vio el mal en plenitud y ahí fue cuando renunció totalmente. Nosotros lo vamos probando poco a poco, lo vamos conociendo poco a poco y vamos renunciando poco a poco. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Vamos renunciando a esa parte. Entonces ya María ya no tenía esa posibilidad, no porque le hubieran quitado la libertad, sino porque su libertad, su libre albedrío, entró en la eternidad, entró en el querer divino. Y el querer divino es infinitud, lo llena todo. Por lo tanto, ya no hay forma de poder cambiar. O sea, por eso Dios es inmutable, no cambia, no tiene para dónde hacerse. Todo Él está en acto, todo Él lo llena todo. No puede ya cambiar. María, al entrar en ese terreno, en ese ambiente, adquiere esa prerrogativa.
que de volverse inmutable igual que Dios, que es lo mismo que nos están ofreciendo a nosotros si aceptamos poco a poco ir entrando en esta divina voluntad. Y el día que entremos, en ese día seremos inmutables. Nada nos podrá hacer cambiar, de decir, ya no quiero vivir en la divina voluntad. No. Antes de entrar, sí, todas las vicisitudes del mundo y todo nos pueden mover, pero una vez entrando en la divina voluntad, ya no. Ujú. Sí, entendí perfecto, doctor. Pensé que no, que ella tenía que durante el transcurso de su vida siguió diciendo sí, sí, sí a esta, a- siguió, digamos, que podría haberse salido, pero no, es como que usted me está aclarando que se cumplió en ella, digamos, lo que, desde que cuando uno entra en la voluntad de Dios, la prueba es que jamás se sale de ahí, digamos, Así ¿no? es, así es. Exacto. Y luego, el alma que vive en la divina voluntad ya no está sujeta ni a pasiones ni a tentaciones. Ujú. Y eso María lo describe perfecto en el libro de María Valtorta, que ya lo hemos comentado en ocasiones. Está María con una mujercita, Aglae, que era una mujer griega que había sido Mm. la querida, la prostituta de uno de los fariseos. Y entonces Jesús la rescata, o sea, por medio de su palabra ella se convierte y pues sigue a Jesús. Y ese día está llorando con María ahí en las rodillas de María, diciendo que ella le duele no poder entregarle su virginidad a su hijo. Y entonces María Ujú. le dice algo curiosísimo. Le dice, hija, es que tu virginidad es superior a la mía, porque tú la has recuperado, has luchado, has vencido. Yo nunca he tenido el estímulo. Claro. ¿Por qué no ha tenido el estímulo? Porque vive en la divina voluntad, porque desde el momento de su concepción se introdujo en ella, renunció a todo y nunca logró sentir el estímulo, renunció antes a eso. Doctor, una pregunta, perdón. Entonces, cuando la anunciación que María dice, hágase en mí, cuando el ángel le anuncia y todo, ahí realmente no fue el fiat, sino fue cuando fue ella concebida su alma, o bueno, cuando tuvo la oportunidad de decidir, porque siempre he pensado que el fiat fue cuando ella dice, ¿cómo se hará esto posible? Que el espíritu la va a inundar. Y pregunta al ángel y bueno, y ya le dice cómo va a ser y ella dice, hágase en mí, yo soy la esclava del Señor. Pero Así es. ya ahí es como una ratificación de su fiat, porque No, realmente entonces el fiat fue al principio. no, es que aquí es curioso. Dios le había comunicado todo. O sea, por vivir en la divina voluntad, María tiene la ciencia infusa, lo conoce todo. Lo único que le habían ocultado es que ella iba a ser la madre. O sea, es lo único que ella no sabía. Por eso es que cuando se presenta el ángel y le da aquel saludo de Ave María, María se turba porque sabe lo que le van a decir. O sea, es el saludo del Padre que le está transmitiendo el ángel. María tenía comunicación directa con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero aquel saludo le da a entender que le van a decir algo que ella anhelaba, o sea, ella anhelaba conocer a la Madre para servir al Redentor. Y en ese momento que se presenta el ángel y le dice eso, María entiende que ella le van a decir que ella es la Madre. Ahora, María dentro de la parte humana, se había consagrado virgen, había consagrado su virginidad a Dios. Por eso es que cuando le dicen que concebirá, la pregunta que parece como muy natural en un momento y al mismo tiempo, o sea, como ilógica en María,
Es decir, bueno, pero ¿cómo? Si no tengo, o sea, yo no conozco varón, o sea, no tengo relaciones. Y ahí María en ese momento percibe como que Dios no acepta su voto de virginidad, ¿sí? Pero ya el ángel se lo aclara y le dice, no, no es así como vas a concebir. Esto será obra del Espíritu Santo. Y entonces ya cuando se lo ratifican, entonces María simplemente dice, hágase en mí. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad. La misma voluntad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que quieren que ella sea la madre. Esa misma voluntad es la que está rigiendo en María. Por lo tanto, aunque tenían oculto eso, pero en el momento que se lo destapan, que se lo abren al conocimiento, en ese momento María asume esa maternidad como que ella lo quiere. Por eso se lo habían ocultado, para que no estuviera con esa sensación interior de que ella era la madre. ¿Sí? Entonces el fiat mihi, hágase en mí, es la ratificación a lo que no conocía, que era que ella iba a ser la madre. Ok, ya quedó aclarado, doctor. Gracias, doctor. Es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar. Todos los sacrificios, aun la muerte, sin la voluntad me darían asco y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa y el más grande heroísmo que ninguno podrá jamás igualar de tan bella criatura? Su vida la comenzó con nuestra voluntad, la siguió y la cumplió. Así que se puede decir que cumplió desde que comenzó y comenzó desde que cumplió. Y nuestro más grande prodigio fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer desahogaba sobre de ella, y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno obrante en ella. Esto la elevaba. Espérame tantito. Sí. Yo creo que esto vale la pena el hablarlo, sobre todo por lo del principio. La enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina es la vida. Las virtudes, aunque se lleven en modo heroico, y no importa qué tantas virtudes podamos poner en nosotros, nunca formarán vida. Nunca formarán vida. Son adornos del alma. ¿Por qué adornos y por qué no vida? La vida, o sea, vamos a ponernos nosotros tenemos una vida humana. Y nos dice Jesús que todos los actos toman la naturaleza de la voluntad con la que fueron hechos, con la que fueron creados. Nuestra voluntad humana es la que pone el movimiento a todo nuestro ser. Es la que me hace pensar, la que me hace hablar, la que me hace respirar, la que me hace latir, la que me hace hacer la digestión, la que me hace el funcionamiento de mis órganos, de mis células, de todo. Por lo tanto, son actos de voluntad humana, que esos actos cobran la naturaleza de la voluntad humana, o sea, se vuelven actos humanos. Nuestra vida es humana. Ahora, en esta vida humana, yo puedo practicar virtudes. O sea, me opongo a mis vicios, me opongo a mis miserias y voy practicando virtudes. Pero la obediencia no tiene nada que ver con mi circulación. La obediencia no tiene nada que ver con el funcionamiento de mis riñones. No tiene nada que ver con el funcionamiento de mis células, de mis glándulas. O sea, absolutamente nada. Por lo tanto, no están formando vida.
la vida solamente que se pusieran en todo. Entonces, puedo tener muchos adornos, muchas medallas, como cuando éramos niños íbamos a la escuela y nos ponían una medallita de conducta, de asistencia, de aplicación, de mil cosas, pero son adornos. La divina voluntad, como viene a poner todos sus actos, todos sus atributos, los viene a poner en todos mis actos, hasta en los actos más ínfimos de mis células, lo que se forma es una vida divina. Y entonces esa es la enorme diferencia entre santidad humana y santidad divina. Santidad humana son adornos, santidad divina es vida. Y hay una diferencia enorme entre un santo y María. Todos los santos juntos no alcanzan la estatura de María ni lejos de intentarlo, porque en ella es vida. Esa es la diferencia que hay entre vida, entre santidad humana y santidad divina. Seguimos, Emita. Esto la elevaba tanto que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Ojo con eso. Lo que Dios es por naturaleza, a la Virgen se le da por gracia, como un don. Ahora María tiene naturaleza divina. No por naturaleza, no porque ella sea así, sino porque Dios se lo dotó. Y entonces la naturaleza divina es totalmente diferente de la naturaleza humana. La naturaleza humana obra por los atributos y vamos a hablar del temperamento. Cada uno reacciona al mundo externo por su temperamento. Hay personas violentas, personas muy alegres, personas muy impávidas, que nada las altera y todo. Pero eso son temperamentos humanos. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad adquiere el temperamento de Jesús. Y el temperamento de Jesús son todos sus atributos. Todos sus atributos. Ahora la criatura va a responder a todas las situaciones, pero con atributos divinos, no con cosas humanas. Y ese es el enorme, porque ahí es donde estamos adquiriendo esa naturaleza divina que ahora el hombre actúa de la misma forma que actúa Dios. La divina voluntad actúa lo mismo en Dios que en el hombre. Hace lo que hace Dios, lo hace el hombre, porque es la misma voluntad. Lo que hace el hombre, lo hace Dios. Lo que quiere el hombre, lo quiere Dios. Lo que quiere Dios, lo quiere el hombre. Sí, es una sola voluntad. Una sola voluntad. Seguimos, Emita. Doctor. Todas sus demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido un bello nada en comparación de este gran prodigio. Más bien, fue esto lo que la confirmó y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, y su continuo recibirla la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor, distinta entre todos. Fue esta nuestra voluntad obrante en ella la que atrajo al Verbo a la tierra, lo que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios sin obra humana, y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva al alma bella como salió de nuestras manos,
la hace crecer como copia original de su creador. Y por cuantas obras grandes y sacrificios uno pueda hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los conozco, no es alimento para mí. Y las obras más bellas sin mi voluntad llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. Bueno, creo que la conclusión es muy clara, ¿no? Con todo lo que nos ha dicho anteriormente. O sea, ahorita usted explicó lo que es vida y lo que es atributo. Entonces yo entendía más o menos que es como si yo quitara una piedra para que fluya automáticamente esa vida, porque yo, por ejemplo, dice, no puedo mandar a mi corazón, no puedo mandar a mis funciones vitales, o sea, fluyen, o sea, yo no tengo que hacerlo porque pues es algo infinito todo lo que ocurre en mi interior, o sea, son cosas maravillosas que ni tengo idea, o sea, es vida, entonces yo tengo que quitar como esa piedra que es mi voluntad para que entre toda esa vida divina y fluya en automático. O sea, ya no me tengo que complicar en nada porque ya va a estar como fluyendo en mí y yo nada más me tengo que hacer a un lado para que todo eso se ejerza, ¿no? No, está perfecto el ejemplo. Vamos a cambiarlo en vez de piedra, vamos a cambiarlo por una pila y una conexión a la corriente eléctrica. ¿Sí? Nosotros tenemos una pila en nuestro interior y esa pila le da funcionamiento a todo nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene vida de pila, o sea, la está obteniendo por la pila. Ahora, llega alguien y me dice, mira, es muy poco lo que puedes hacer. O sea, nada más puedes hacer cosas limitadas por la potencia de la pila. Entonces, quítate tu pila y conéctate a mi generador o a mi corriente eléctrica. Y ahora vas a poder hacer muchísimo más, o sea, en forma infinita, pero esa corriente eléctrica va a correr en todos tus actos. O sea, es más o menos lo mismo, ¿sí? Y ahora eso de que ya no tengo que preocuparme de nada, la respuesta sería sí y no. Ya no debo preocuparme por las virtudes. Ya no tengo que estar haciendo esfuerzo por ser obediente, haciendo esfuerzo por ser casto, por ser lo que sea, no importa. Pero siempre estábamos en esa prueba continua de estar diciendo sí o no por medio de las virtudes o de los vicios. Ahora la única prueba es, y a lo único que debo estar atento es a la divina voluntad y al amor. Eso es lo único que debo querer. Eso es lo único que debo estar anhelando y continuamente estar en la intención de vivir en la divina voluntad. Y esa es la ocupación que debo tener. No es hacerme a un lado. Recordemos, los actos son de dos. El acto sale a través del acto humano. Si me hago a un lado, el acto divino no sale. ¿De acuerdo? O sea, participo, pero con mi mortificación de mi atención Así y es. todo lo demás él lo pone, o sea, ya me va participando de eso. Incluso me puedo sorprender a veces, ¿no? De que No a veces, ¿eh? No a veces. Va a ser una continua sorpresa la que nos vamos a estar llevando por el sabiendo todo lo que se está realizando con un simple parpadeo. O sea, nos desconocemos, se puede decir. Nos reconocemos en Dios porque ya nos desconocemos en nosotros. Exacto. Vamos a perder nuestro reconocimiento que tenemos ahorita de lo limitado que somos, de lo finito que somos. O sea, ahora nos vamos a reconocer en Jesús y vamos a ver que nuestros actos son infinitos, que son eternos y que tienen un alcance inimaginable.
y vamos a estar de sorpresa en sorpresa conforme vayamos leyendo lo que la voluntad divina puede hacer en nosotros. Gracias, doctor. Es maravilloso, pero lo voy entendiendo ya. Gracias. La Reina del Cielo lo deja muy, muy explícito. Dice, muchos se engañan creyendo que yo no tuve una prueba, creyendo que mi sacrificio pues, es como cualquier otro. Y dice, ¿cómo se engañan? Porque cualquier otro sacrificio que se pueda encontrar en la historia de la humanidad, dice, es apenas una sombra comparado con el mío. Y creo que aquí lo va puntualizando muy bien Jesús, porque dice, nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento. Uno se pregunta, bueno, ¿qué de heroico puede tener un pensamiento? ¿No? Un parpadeo, un pestañeo. Entonces, creo que aquí la clave está en que entender, todos tienen que pasar por la prueba, como dice aquí Jesús, y Luisa se lo pregunta con mucha razón, ni el ángel, ni Adán, nadie puede exentar. Pero hay de pruebas a pruebas. Y creo que ahí está la clave de entender el heroísmo de María, el mérito de ella, el privilegio, no está en un regalo, ¿no? Sino está en que dándole a conocer las implicaciones de la elección que ella iba, que le ponen enfrente para que ella opte por una u otra, ella sabe perfectamente todo lo que va a implicar renunciar a su voluntad. Así es. Y eso, lo único que yo sí quisiera objetar un poquito es que la prueba de Adán, o sea, Adán, y lo dice Jesús, pobrecito, no tenía conocimiento del mal, del conocimiento de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque el mal todavía no aparecía en la tierra. No le pudo dar el conocimiento de algo que todavía no estaba. Cosa que a María sí le dio el conocimiento porque el mal ya existía. Y entonces María ve todo el mal que existe en la historia de la humanidad. Y cuando decimos ve el mal, estamos pensando en que ve los pecados. No, no ve los pecados. Lo que está viendo es la deformación de su hijo, bueno, del Redentor, y cómo queda deforme cada una de las criaturas. O sea, quedamos totalmente irreconocibles. Entonces, sabe lo que está sucediendo, que eso que ella está viendo es producto del uso de la voluntad humana. No sabemos exactamente, no lo dice en ningún lado, y no creo que sea así, sobre todo por Valtorta, el pasaje que dijimos hace un momento, en que María nunca tuvo la percepción propia del vicio, como la tuvo Jesús, sino simplemente lo vio en forma genérica, vio el bien, vio el mal, vio lo que el bien producía, lo que el mal producía, y ahí no quiso conocer más, conoció el horror del pecado. Adán no tenía esa ventaja y por eso dice, solamente le pedí que se privara de un fruto. Nada más que cuando lo vemos así, pues decimos, qué tonto Adán, por un fruto, por una manzana, por un plátano, lo que sea. No, era el acto de la voluntad humana. El acto de la voluntad humana que ahora lo pone como fruto, pues está bien. El fruto de la voluntad humana son los actos, pero él no sabía qué pasaba si desobedecía. Y ahí la culpa de Adán no está en el desobedecer. La culpa de Adán está en haberse olvidado amar a Dios y que olvidó que Dios lo amaba. Esa es la culpa de Adán. Y ahí es en donde pierde. Pero todo lo demás estamos perfectos. O sea, eso es lo que María ve y tiene horror. Y nosotros tenemos que ir pasando esa prueba, pero poco a poco. Nosotros no nos han permitido ver el mal, sino que nos casi como Adán, nos han dado una obediencia
pero hemos desobedecido. Nos han dicho, no hagas esto y lo hacemos. Nos han dicho, haz esto y no lo hacemos. Entonces, aquí el problema es que somos desobedientes igual que Adán. Pero nosotros sí conocemos las consecuencias del desobedecer. O sea, Adán cayó sin conocer, nosotros caemos conociendo. Por lo tanto, la culpa de nosotros es mayor que la culpa de Adán. ¿Sí? Y la tenemos que ir continuamente y la seguiremos hasta el día que o muramos o entremos en la divina voluntad. En el momento que muramos, bueno, ya no hay posibilidad de que haya ese tipo de decisiones. Y si entramos en la divina voluntad, bueno, pues ya sabemos que ahí ya no hay tentaciones, ya no hay pasiones que surjan nuevamente. Así es. Doctor, una consultita. Entonces, Sí, perdón. Dios es o sea, todo es en un acto único, ¿no? Pero, entonces, María fue después que Adán, su creación. Cuando crean el alma de María, recordemos que en Dios necesitamos entender dos cosas. Una, su eternidad, que eso es, siempre ha estado allá, y necesitamos entender el tiempo. Ahora, en el tiempo es lo que conforma la eternidad, y eso ya lo hemos hablado, que lo que no sucede en el tiempo no está en la eternidad, y lo que sucede está. Entonces, cuando es el tiempo de la creación ya, ¿cómo diríamos? En la materia, en esa criaturita que se va a convertir en la Virgen, en ese momento el mal ya existe. O sea, ya en la eternidad ya está el mal, porque el mal empezó en Adán. Cuando está Adán, el mal no estaba todavía en la eternidad. ¿Sí? Por lo tanto, no se lo podían dar a conocer a Adán. Por eso nada más le piden que no se olvide de amarlo y que no se olvide que Dios lo ama. O sea, no había mal. ¿Sí? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, gracias. Doctor, perdón. Yo siempre pensé que el primer mal lo comete Lucifer. Es el primero Sí, desobediente. pero eso fue allá en el cielo. Sí, y es por culpa de ese mal el que Eva, o sea, es la que cae, ¿no? O sea, la que cae en la tentación, la primera, ¿no? O sea, supuestamente es Eva. Sí, pero no es por culpa del demonio. No, pero yo siempre pensé que el mal es la ausencia del bien. Así es. O sea, que el mal como en sí es como un queso gruyere. O sea, los agujeros son el mal, ¿no? Y Dios es el queso, ¿no? Y entonces los agujeros... Entonces, por eso cuando se habla del bien y del mal, al final es la ausencia de Dios, ¿no? Así es Dios y la ausencia de Dios. Bien Entonces, y mal. Eva y Adán pecan en excluir a Dios, o sea, en someter su voluntad, o sea, en mirarse ellos a sí mismos, ¿no? O sea, Eva, el pecado de Eva es bastante complicado, ¿sí? O sea, es un pecado de curiosidad, de imprudencia, de gula, de desobediencia, de soberbia y de lujuria. Es un pecado múltiple, ¿sí? Cuando Eva peca, cuando Eva comete todos estos actos, ahora ella ya se comió el fruto, pero se lo comió con todos los ingredientes, lo condimentó muy bien. No era nada más eso, sino todos estos pecados, es el condimento del pecado principal, que es querer ser como Dios, sin Dios. Bueno,
Cuando Eva llega con Adán, no es una serpiente que le habla, es un semejante de no le empieza a decir que Dios es injusto, que Dios les oculta, que Dios no quiere que sean iguales. O sea, no hay esa parte de empezar a dudar de Dios, sino le presenta el fruto de la lujuria. Le presenta el fruto de la lujuria. Y como tiene la misma naturaleza de Adán, o sea, humana, entonces Adán se siente tentado en su naturaleza y como no conocía nada de esto, cede. Ahí vuelvo a repetir, la culpa de Adán está en olvidarse que Dios le había pedido que no comiera de ese fruto, que Dios, porque lo amaba, quería preservarlo de eso por alguna razón. O sea, Dios se los iba a comunicar después. Pero entonces la culpa de Adán es mucho menor que la culpa de Eva, aunque las consecuencias son infinitamente mayores. Cuando Eva peca no pasa nada, no se castiga a nadie. Cuando Adán peca es cuando vienen todos los castigos, las consecuencias del pecado, porque es el que tenía la divina voluntad y la vida divina. Entonces, él es el que pierde. Eva no tenía eso. Entonces, bueno, sí, el primer pecado fue en el cielo, Satanás y todos los que lo siguieron. Pero eso fue en el cielo, no fue en la creación, o sea, en la creación material. Hubo primero una creación espiritual en donde se crearon todos los ángeles, donde hubo toda esta batalla. Es una batalla que también todo lo distorsionamos. Es una batalla de voluntades. Y ahora pensamos, por ejemplo, que San Miguel con su lanza o sea, vence a Satanás. No lo venció. O sea, convenció a la mayor parte de los ángeles de no hacerle caso a Satanás. Ese es como vence. Satanás queda vencido cuando ya no puede convencer a nadie más. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que ahora nosotros estamos sufriendo. Estamos sufriendo una batalla de voluntad. O sea, el demonio, el enemigo, nos asusa nuestras pasiones, nuestros vicios, y nos los asusa a través de las cosas creadas, a través del mundo y a través de la carne. Nos dicen que nuestros enemigos son demonio, mundo y carne. Yo diría que el principal demonio es mi voluntad. El demonio incita con el mundo, que el mundo es lo más bello que Dios ha hecho, porque en todo lo creado está el amor de Dios para nosotros. Están representados los atributos de Dios. O sea, es una manifestación de Dios inmensa, pero el demonio me quiere poner enfrente nada más la parte material, la parte de la satisfacción de mi animalidad. Y la carne, bueno, pues creo que es obvio lo que pasa también. Entonces, estamos sufriendo una batalla de voluntades, de voluntades. El demonio estará continuamente atacándonos en todos sentidos, en todo momento, mientras la gracia no esté en nosotros. Y generalmente no tenemos la gracia en nosotros. Y si logramos llegar a la divina voluntad, esa es la derrota total del demonio. O sea, nos dice el Apocalipsis que Dios va a encerrar al demonio durante 1000 años. Olviden lo de 1000 años, que no se puede hablar abiertamente de eso. O sea, que lo va a encerrar. Eso no puede ser cierto. No puede ser cierto porque sería una injusticia tremenda de Dios el haber puesto a toda una humanidad anterior en pelea con el demonio y a los que vivan durante ese periodo
exentarlos de ese enfrentamiento. Sería quitarles mérito. Y al mismo tiempo sería injusto que quitándoles mérito, ahora les diera mayor gloria. No, lo que pasa es, ese encerrar al demonio es nosotros, con la divina voluntad, estaremos como blindados y el demonio ya no podrá entrar. Y entre más reinos de Dios hay en la tierra, más seres con divina voluntad, el demonio no encontrará dónde actuar y ahora el demonio estará encerrado afuera. No sé si esto se explica. Sí, sí. No está encerrado en el infierno y con cadena y todo, no. Estará en todo el mundo tratando de inducir y solamente a las almas que no viven en la divina voluntad podría actuar. Y eso sucederá muy rápidamente. En María Valtorta hay toda una explicación de todo lo que va a suceder y simplemente dice que muy pronto, después de la tribulación y de esa época de bienestar inimaginable, muy pronto volverá a aparecer el mal como nunca ha existido. Como nunca ha existido. ¿Qué será? No tengo la menor idea. Después de ver los horrores que hay ahorita, no sé qué más podría pasar. Pero en fin, entonces es una batalla, sí. ¿Había mal en aquel tiempo? Sí, pero en el cielo, no en la creación. Entonces por eso es que no se lo presentan a Adán. O sea, la salvación se ha obtenido a través de esta santidad humana y se ha obtenido a través de todo lo que la Iglesia nos ofrece. Pero esa es la santidad humana, que no es la santidad original creada por Dios. No es la santidad que Dios quiere de nosotros. O sea, Dios nos creó, por favor, a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. La imagen es la parte exterior y la semejanza es la forma de actuar. Interior. Ya. Y la forma de actuar, no la forma interior, sino la forma de actuar. O sea, la manera en que son los actos. Y Jesús, su manera de actuar, no actuaba él. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Por lo tanto, estamos llamados a ser el vehículo por el cual Dios obre a través de nosotros. Y eso es conseguir la santidad divina, que no tiene nada que ver con la santidad humana. La santidad humana es adorno del alma. La santidad divina es vida del alma, vida de la criatura. Por lo tanto, no es un camino a seguir el decir primero tienes que conseguir la santidad humana y después tienes que pasar a la santidad divina. No es así. La santidad divina es un don, es un regalo, no es un logro de la criatura. Entonces, no revolver, por favor, ¿sí? Porque si no, esto empieza a desvirtuarse totalmente. Todos los sacramentos, los sacramentales, son necesarios en la santidad humana. En la santidad divina los sacramentos son necesarios, claro. ¿Por qué? Porque los niños seguirán naciendo en pecado original. Se necesita el bautismo, se necesita la confirmación, se necesita el sacramento del perdón, o sea, la confesión. Se necesita la Eucaristía, se necesita el orden sacerdotal, se necesita el matrimonio, se necesita la extrema unción. No se van a quitar. Pero ahora van a cobrar una dimensión totalmente diferente. Ya no es la dimensión humana,
lo voy a poner de esta manera. La comunión, o sea, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús nos sirve como medicamento. Jesús viene a mí como medicina para curarme del pecado, curarme de esta voluntad humana que tengo obrando en mí. Viene como maestro, me viene a enseñar. Viene como padre amoroso que me viene a cobijar, que me viene a dar amor. O sea, eso es aquí en la santidad humana. En la santidad divina, Jesús dice que de un alimento que nada más era para conservarnos la vida, ahora se convierte en un alimento, no me acuerdo la palabra, exquisito, que va a hacer crecer la vida divina que se está formando en la criatura. Y sobre todo ahora la comunión se vuelve también necesaria para Jesús, porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar por haberse quedado en la Eucaristía. Voy a mencionar algunos errores que tenemos, errores no voluntarios, sino es por desconocimiento. Se piensa que en el momento de la consagración, cuando se eleva la hostia, está representando a Jesús que se está inmolando en la cruz. Bueno, esa inmolación en la cruz es la inmolación en el tiempo, ¿sí? En el tiempo y en el espacio, que no es definitiva. Es la inmolación que él hizo al quedarse en la hostia. Es más cruento el sacrificio de haberse quedado en la hostia que el haber sido clavado en la cruz. Entonces, lo que estamos teniendo como punto principal en este sacramento es reparar a Jesús, no tanto por el sacrificio físico, que es lo que nos llama la atención, sino por el sacrificio tremendo, eterno, que no fue un sacrificio en el tiempo, sino es el eterno, que es la inmolación en que haberse quedado en la hostia. En la hostia no está Jesús feliz, en la hostia Jesús está en acto de repetir su pasión, porque su pasión fue toda su vida. Entonces ahora nosotros, en la divina voluntad, en la voluntad humana esto es imposible. En la divina voluntad podemos tomar el acto de comulgarse Jesús a sí mismo, que Él se comulgó para reparar, para darse el amor, la gloria, las reparaciones necesarias por todas las malas comuniones que iba a haber, por todos los sacrilegios, por todas las ofensas, y se pagó con reparación divina, no humana, reparación divina. En la divina voluntad, nosotros podemos tomar esa comunión de Jesús y hacerla nuestra. Y ahora lo voy a recibir con su propia comunión para repararlo, pero ahora desde mí, por todo lo que ha hecho y por ese haberse quedado en la hostia. Entonces los sacramentos seguirán siendo necesarios. Seguirá habiendo matrimonios, seguirá habiendo sacerdotes, seguiremos muriendo para la extrema unción. La confesión quedará para reavivar la gracia nada más. O sea, el alma que llega a vivir en la divina voluntad no puede pecar. No puede pecar. Porque si es la voluntad divina la que está generando sus pensamientos, sus palabras, sus obras, todo lo que el hombre es imposible que peque. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿El bautismo, el sacramento del bautismo en Jesús, fue en ese momento cuando Jesús emprendió su camino en divina, o sea, digamos, maduramente emprendió su camino en divina voluntad a través del bautismo, o sea, con el Espíritu Santo? No, Jesús emprende su camino en la divina voluntad en el momento de ser engendrado.
Recordemos que en el momento que se encarna, en ese momento asume a toda la familia humana, asume todas las culpas, las faltas de la familia humana y empieza a pagar por ellas. Empieza a sufrir una pasión continua, continua, continua. Y eso no se puede hacer más que en la divina voluntad. O sea, y luego no podemos concebir a un Jesús sin la unión con la divina voluntad. O sea, un Jesús, un verbo eterno encarnado que vive separado de su voluntad, no es posible entenderlo así. Entonces, pero es un Jesús hombre maduro. O sea, yo me refiero que como hombre, con 6 años, o sea, su madurez espiritual, ¿no? O sea, como hombre, aparte de divino, esa es una pregunta que tengo, o sea, porque supongo que él iría creciendo espiritualmente también. Sí y no. Vamos a ponernos a los 12 años, se pone a darles, o sea, prácticamente a clases a los doctores de la ley. Sí. ¿Se acuerda de ese pasaje? Tenía 12 años. Sí. O sea, el pensar en un niño, en un verbo encarnado bebé, en un verbo encarnado niño, es difícil, porque es la sabiduría infinita de Dios la que está ahí. Y esa sabiduría infinita le va proporcionando a su humanidad el conocimiento necesario para las cosas que tiene que hacer. Y si entendemos que desde que está en el vientre materno, desde el mismo instante en que se encarna, toma a toda la familia humana, toma todas las culpas de la familia humana y las empieza a reparar y empieza a presentarle al Padre toda el amor, la gloria que todos deberían de haberle dado, definitivamente debemos entender que está consciente de lo que está haciendo y consciente de quién es y consciente de cómo hacerlo. No podemos pensar que está fuera de él o que es la divinidad sola la que lo está haciendo. O sea, este es un punto que también a veces nos cuesta mucho trabajo. O sea, Dios mismo no nos podía redimir. El hombre no nos podía redimir. Tenía que ser el acto doble del hombre con Dios, unido con Dios, los que podrían redimirnos. No es el acto divino nada más. Para esto debemos entender que dice Jesús, la vida divina no se puede poner más que en una persona. En una persona. La vida divina es el conjunto de todos los atributos de Dios, todos en el mar, sumergidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad. Esa es la vida divina. Entonces, para rehacer al hombre, no se trataba de un perdón. O sea, no se trataba de que Dios viniera a perdonarnos. Se trataba de rehacer al hombre, restituir la vida que el hombre que le había dado muerte, la vida divina en él, y restituirle al Padre esa vida divina. Por lo tanto, se necesitaba una voluntad humana que asumiera el pecado de nosotros para que lo sintiera como nosotros, que lo venciera unida a su voluntad divina y pusiera a la voluntad humana, le diera muerte, pusiera la voluntad divina ahí como vida, eso es rehacer el acto, y luego se lo entregara al Padre rehecho. O sea, voy a decir una palabra, no es exacta, pero para que se entienda, es un sacramento. Los sacramentos no se llevan a cabo por Dios mismo, se llevan a cabo a través del sacerdote. El sacerdote no perdona los pecados, pero Jesús solo tampoco. Tienen que ser los dos. El hombre, el sacerdote no consagra, ni Jesús consagra, son los dos.
y así por el estilo. Aquí en la redención es lo mismo. Tiene que ser, por eso es que la divina voluntad actúa como sacramento por uniendo la voluntad humana de Jesús, que es la que toma todo lo nuestro, todo lo malo nuestro, lo siente como suyo, lo tiene que sentir como propio y lo tiene que vencer. Y sobre eso pone el acto de la voluntad divina para darle vida a esa divina voluntad en él y entregárselo al Padre, pero ya como algo totalmente divino, hecho como el Padre lo quería. Entonces, ¿desde cuándo Jesús tiene conciencia de esto? Desde que se encarna. Aparentemente, en el exterior, pues debe haber aparecido como un bebé. O sea, un bebé que tiene necesidad de que lo socorran en todo, que le cambien los pañales, que lo alimenten, que le dé el pecho a María, todo. Pero había un intercambio de amor entre ellos y una reparación continua que hacían de todos los pecados de toda la humanidad. Ahora Jesús lo hacía junto con María. María compartió totalmente la vida de Jesús. Por lo tanto, María también estuvo participando de todo esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias.